Reiteramos la pregunta de hoy para que participen. Hoy es 23 de julio. En total, 4 millones de dólares recaudados. Lo más increíble de esta historia es que todo transcurrió a plena luz del día, por las calles donde todos transitamos. A fines de 2017 yo vivo en Belgrano y un día estoy sacando el auto y viene una persona y me pregunta si yo era Diego Cabot. Obviamente le dije que sí. Entonces, nada, yo soy vecino, vivo al lado, me dice, ¿no? Yo leí un libro suyo, me gustaría que me lo firme y demás. Un par de días después me lo dio a través del encargado del edificio. Lo llamé, nos juntamos un día a charlar ahí en la puerta, después nos veíamos habitualmente, vivíamos pegados. Y entonces me empezó a contar cierta información que tenía que ver con el entorno del mundo debido. Entonces yo le empecé a preguntar de dónde tenía él esa información y ahí es donde me dice que tenía un amigo que era chofer de Barata, ¿no? Que era entonces, había sido hasta 2015 la mano derecha de Debido en gran cantidad de temas, especialmente en todas las cuestiones que tenían que ver con energía, transporte, obra pública en realidad más que transporte. Y entonces, bueno, yo ahí, como hacemos los periodistas cuando encontramos una fuente que nos da información distinta, lo empecé a mantener como fuente, ¿no? Y ahí empezó la relación con aquel vecino. A fines de 2017 yo me acuerdo que estaba yéndome de viaje y el día que me iba detuvieron a Barata. Roberto Barata trabajó de taxista y un día entró a un bar donde estaba Kirchner. Y después empezó a entrar varias veces al bar y estaba Kirchner antes de ser presidente y un día pidió trabajo y le dieron y terminó siendo el número 2 del Ministerio de Planificación. Manejó de todo, la energía, gran parte del presupuesto que pasaba por el Ministerio de Planificación. Ese día mi vecino me llama y me dice que su amigo, un tal Centeno, a quien yo no conocía, le había dado una caja y que la caja tenía una cantidad de documentos y que le había dado esa caja porque tenía temor de que a partir de la detención de Barata que el juez lo pudiera allanar su casa. Entonces que prefería sacarla, ¿no? Sacarla de ahí. Su amigo le había dicho a él, acá está todo, si alguna vez a mí me pasa algo, usa esto porque acá está todo, ¿no? Y ahí empezó la segunda parte de la relación con él, ¿no? Que es a partir de esa famosa caja que él tenía. Entonces en un momento él me dice, bueno, te voy a traer lo que me dejó mi amigo Centeno. Entonces viene con una caja cerrada y trae un cúter. Lo abro y saco una bolsa negra. La verdad es que tenía miedo de abrir la bolsa, no sabía qué había adentro, pero la curiosidad mata al hombre. Y de adentro veo que hay cuadernos, anotadores, y había varios CDs, algunas fotos, y había unas facturas, las facturas de una marroquinería, y eran las compras de bolsos. Abrí los cuadernos y lo primero que hice fue mirar las fechas, hojearlos para ver las fechas. Quería tener idea si esto era anotaciones de un mes o anotaciones de muchos años. Y ahí vi que los registros eran de 2005 y que el último llegaba más o menos a la campaña de 2015. Oscar Centeno es un chofer que trabajaba en una remisería, de las tantas que son proveedoras del Estado. Él aportaba sus autos a una remisería de zona norte, y empezó a trabajar con Roberto Barata, ni bien asumió el kirchnerismo. Dentro de esas tareas que hizo, dentro de esos movimientos que hizo llevando y trayendo gente, hay muchos, no todos, pero muchos, que son a empresas o a lugares o a estacionamientos o a edificios a buscar dinero que se los entregaban personalmente, y después está el detalle de cuando ellos a su vez
lo entregaban. En ese mismo momento que yo me di cuenta de eso, lo que quería era irme y llevarme todo. Que la ansiedad sí, ahí se había apoderado de mí. Le digo, bueno, me voy. Y me dice, bueno, llévatelo, miralos y hacé lo que tengas que hacer. Tiene un perfecto detalle o un muy claro detalle de esos viajes donde iban a buscar dinero a algún lugar y después de cómo lo entregaban en algún otro lugar, ¿no? Y esos lugares son básicamente tres. La Quinta de Olivos, el departamento de los Kirchner en Juncal y Uruguay, en Recoleta, y la jefatura de gabinete, o los autos de la jefatura de gabinete, ¿no? Y todo me sonaba relativamente cercano porque yo conocía a gran parte de los involucrados de ahí, prácticamente casi todos los conocía personalmente, ¿no? Especialmente a los empresarios que pagaban. Entonces no podía creer el nivel de detalle y me imaginaba verlos en esas cocheras pagando o entregando cajas y demás, y no podía ser el asombro. Y empecé a mirar los discos, ¿no? Donde había una cantidad de grabaciones que hacía Centeno, de momentos donde esperaba en la Quinta de Olivos o que iba en el auto, los momentos obviamente que iba solo, ¿no? Ahí están cruzando el licenciado Barata y el hijo ministro de Vido. El lugar donde siempre se reúne el licenciado Barata y Santiago de Vido y Carlos Mundín. Barata lleva en el bolso $350.000 y ingresaron a ese lugar. Son las 17:12. En ese momento ya empecé a pensar que sí, que lo que había ahí tenía un peso muy fuerte, que quizás nunca en la historia iba a haber una cosa igual, con tantos detalles de tantos años para atrás, ¿no? Yo sabía que eso era algo absolutamente distinto, inédito y posiblemente irrepetible. Enseguida, digamos, me invadió una sensación de tremendo cuidado y de tremenda reflexión respecto de cómo iban a ser cada uno de los pasos. Una de las cosas con las que conviví desde entrada es la desconfianza, ¿no? Yo estaba parado en la misma desconfianza que cantidad de gente cuando lo conoció al tema. O sea, yo desconfiaba de mi fuente, decía, ¿por qué me eligieron a mí? ¿Qué quiso hacer Centeno cuando escribió? Todo eso eran las cosas con las que yo convivía y me preguntaba, ¿no? A veces yo no sé ni por qué yo hago las cosas que hago. Entonces me era muy difícil en ese momento tratar de entender o de buscarle la explicación a por qué Centeno había escrito eso de esa forma. ¿Qué quiso hacer Centeno, no? Bueno, estamos frente... ¿Y qué quiso hacer mi vecino que decide traicionar a su amigo y dármelo a mí? Estamos frente a dos hombres que quieren ir por la verdad, digamos, dos altruistas que quieren que esto se sepa. Bueno, puede ser una posibilidad. Estamos frente a un chofer que escribió esto para protegerse y también es otra posibilidad. Estamos frente a un chofer que lo escribió para hacer dinero, para extorsionar en algún momento. Y yo me incliné más por estas últimas, ¿no? Protección y negocio, o protección y extorsión. Entonces dije, bueno, estoy transitando en este mundo, no estoy en el mundo de los altruistas, sino estoy más en el mundo de los miserables. Una de las hipótesis mías más concretas era que yo era una herramienta de la extorsión y que para extorsionarlo a Barata necesitaban que alguien lo dé a publicidad, ¿no? Yo siempre me ponía en el lugar de los demás, de los abogados de los demás. Digo, ¿qué sería lo mejor que le puede pasar al abogado de, por ejemplo, de Barata o de Vido? Y que yo publique esto, ¿no? Entonces, ellos ya sabían a quién tenían que ir a golpearle la puerta para que lo niegue, ¿no? Y esa golpeada de puerta o esa negación se podía vender en el mercado, ¿no? En el mundo, como digo, en el mundo de los miserables, eso se podía vender. Por eso tomé una cantidad de decisiones, como por ejemplo también no publicar. En algún punto hay una cuestión también de protección muy fuerte, ir despacio, tomarnos el tiempo. Ese temor con el que yo me moví en esos días determinó un poco también todos los cuidados que tuvimos y todo el silencio y el secreto. Y fue cuando obviamente decidí hablarlo con
con 2 personas en el diario, con Fernán Zaguier, que es el subdirector del diario, y lo hablé con él y le conté, y él, como buen periodista, me dice: ¿vos confías en tu fuente? Que es como la palabra, es la clave, ¿no? Y yo le digo, bueno, parte del trabajo que voy a hacer es chequear todo eso, ¿no? A ver si podemos confiar a ciegas con él. Y entonces le digo, pero quédate tranquilo, que no vamos a publicar nada sin chequear todo. Y lo hablé con José del Río. El momento que Diego vino con los cuadernos fue de esos momentos que todo se paraliza. Viene Diego y me dice: ¿tenés un minuto? Es importante. Cerró la puerta y sacó de una bolsa unos cuadernos. Entonces agarré los cuadernos, miré así y le digo: ¿qué es esto, Diego? Y él me dice: ¿esto es todo o nada? Le digo: ¿cómo todo o nada? Me dice: esto es o la mayor causa de corrupción de la historia desde la vuelta a la democracia, o son unos nombres sueltos en un cuaderno. Y me acuerdo de esa frase porque le digo, podemos llegar a probar todo esto, pero podemos también no probar nada. Siempre estuve bastante consciente de que iba a empezar un desafío periodístico enorme. De ahí en más empecé siempre a pensar para dónde ir. Sabía, sí, claro, obvio, que estaba frente a una joya periodística, pero la duda era cómo hacer, qué hacer, cómo seguir. Y ahí aparece algo que me acompañó siempre. Y es que yo estaba convencido que nadie se podía enterar, menos aún Centeno, de que ese material había salido de las manos de su amigo. Porque si se enteraba, yo creía que él iba a vender su silencio o iba a vender su mentira. Decidir bien era claramente el desafío. Un error en ese momento era terminar con todo, tirar todo por la borda. 8 de abril 2010, 11:30 horas. Casa presidencial en Olivos. El licenciado Barata, vine a verlo al doctor Kirchner, quien le dará las instrucciones, la cantidad, los números y los lugares para recaudar. Con esos cuadernos en mi poder sentía que me enfrentaba al desafío periodístico más importante de mi carrera. Una de las cosas que a mí me pasaba era ver así, entender, recorrer el camino de la coima, ¿no?, entre el Estado y sus proveedores, ¿no?, esa relación tan particular y siniestra que todos suponíamos, ¿no? El punto es que no había la manera de que estos muchachos responsables empiecen a rendir sus cuentas. Y esto me parece que es lo importante de esta investigación, mucho más allá de los Kirchner, ¿no? Mucho más allá de la organización, si querés, del vértice de la pirámide, que eran quienes acopiaban el dinero. Debajo de eso había todo un entramado corrupto y nosotros estábamos contando eso. El mundo empresario, el mundo de los proveedores del Estado, esa famosa patria contratista que en la Argentina durante años hizo negocios con el Estado, estaba quedando al descubierto, ¿no? El riesgo de que se filtrara información era muy pero muy alto. Eso sí, coincidimos el primer día que vimos los cuadernos en que a partir de ese momento no íbamos a hablar más por teléfono. Se trazó una estrategia que era que nos íbamos a ver personalmente, igual que él iba a trabajar de manera libre con un equipo. Se pensó el equipo que iba a trabajar con él, debatimos mucho de quiénes tenían que ser las personas y a él le surgió la idea de que fueran 2 personas del máster, Santiago Nasra y Candela Ini. Se daba una particularidad con Santiago Nasra, que es un tipo fanático de los datos, entonces inmediatamente a Diego se le ocurrió que Santiago tenía que ser una de las personas. Y la otra periodista era Candela Ini. Candela siempre se quiso dedicar a lo judicial, a lo político, entonces la idea de conformar el equipo con los masterandos, que cabe aclarar, son profesionales, no se trata de becarios, se trata de gente que estudió una carrera y que hizo un máster, que es el máster de la Nación, y nos cerraba por todos lados. Yo escribiría mi perfil periodístico, honestamente, tengo cantidad de habilidades, no soy experto en ninguna. Me encanta la tecnología a nivel aficionado, o sea,
Que me gusta crear cosas, construir cosas, me gusta, me hace sentir bien. Creo que las audiencias y la población merecen saber de qué están conformadas las instituciones, cómo llevan adelante sus vidas y sus tareas quienes tienen el poder, y había algo de eso que a mí siempre me convocó, y bueno, por eso siempre me interesé por lo que se puede llamar trastienda judicial o trastienda política. Y los llamé y les dije, bueno, me pasó tal cosa, les mostré de qué se trataba este trabajo, y les dije si estaban con ganas de echarme una mano, y que iba a ser mucho trabajo y que posiblemente en horarios que no fueran los de la redacción. Fue muy impresionante, en principio, ver la pila de cuadernos y la cantidad de hojas y de registros. Sentía que era un trabajo único, la carrera de un periodista, y a su vez, y esto lo dijimos muchas veces con Diego, esto puede ser todo o puede ser nada. Para mí, recién entrando en la profesión, encontrarse con algo así es una suerte de santo grial. Diego le puso muchísimo énfasis a la importancia del silencio, a la importancia de que nadie se entere. De hecho, nos lo dijo el primer día. O sea, era fundamental la confianza, lo principal era que no se filtre esto. Y ninguno de los dos dudó, cada cual cumplía con sus tareas en el diario, y nos íbamos a trabajar a casa. Y ahí trabajábamos en general desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, hasta la hora que nos diera el tiempo, las ganas y el sueño. Y al otro día cada cual arrancaba en su rutina normal, ¿no? Eso nos generaba una protección enorme que nadie sabía, nadie preguntaba. Ese tiempo trabajé más de 15, 16 horas por día, porque en la noche me quedaba trabajando en esto y durante el día cumplía con mis tareas normales, entonces no despertaba ninguna sospecha a nadie. Decidimos armar una base de datos que la armó Santiago, entonces íbamos transcribiendo cada uno de esos famosos registros y en diferentes columnas íbamos poniendo, por ejemplo, la fecha, el horario, el lugar de origen, el lugar de destino, los personajes involucrados, las direcciones, los autos, los montos, y al final estaba el texto transcripto tal cual, ¿no? Por otro lado, había otra parte, que era ir chequeando esa información. ¿Cómo hacíamos? Bueno, había una cantidad de registros, la gran mayoría tienen algún dato que se puede chequear, ¿no? No solamente los que era el día y la hora y el lugar donde pagaba una coima, sino había otra cantidad de registros que nosotros podíamos tratar de verificar para ver si esos registros eran verdaderos, ¿no? Algunas cosas que son interesantes mostrar para entender cómo fue todo ese proceso de chequeo, cómo fue el ejercicio. Entonces, por ejemplo, en la primera hoja del primer cuaderno o del primer anotador, porque en realidad el primero es un anotador, uno de los registros que dice 18 horas del 1 de febrero de 2005, lo llevé al secretario a un acto con Chávez, ¿no? Con el presidente Chávez. Y después anota los kilómetros que tenía el auto al inicio de ese recorrido y los kilómetros que tenía después, ¿no? Por lo tanto, para cobrar ese trayecto. Entonces, yo voy al archivo del diario a ver si ese 1 de febrero hubo un acto con Chávez y efectivamente estuvo el presidente Chávez y el presidente Kirchner y obviamente todo el Ministerio de Planificación Federal. O sea, yo podría suponer que Barata efectivamente estuvo ahí. Y a su vez, digo, bueno, la hora, ¿no? Tendría que chequear la hora, a ver a qué hora estuvo. Y casualmente en esa crónica que está hecha de ese día cuenta los funcionarios y gran parte de las organizaciones sociales que habían estado convocadas a ese acto llegaron a las 18 horas, hora finalmente en la que se llevó a cargo el acto, ¿no? Como ese se pueden recorrer decenas, centenares de miles, que fue lo que hicimos, ¿no? Centeno decía, fui de un lugar a otro 15 kilómetros y anotaba y chequeábamos si efectivamente ahí había 15 kilómetros. Buscamos, por ejemplo, la base de datos de entradas de autos a la Quinta de Olivos, o si ese auto estaba ingresado ese día a Olivos. Después empezamos a chequear todos los registros de los autos. Una de las cosas más pornográficas eran los montos. Hay algún relato, por ejemplo, que cuenta Centeno que le tocó a él subir una valija que pesaba unos 40 kilos. Saqué la cuenta y es una cuenta pública que más o menos $1 millón son 10 kilos. O sea que ahí había 3 o 4 millones de dólares, ¿no? Y a él le tocó subirlo. Y cuenta también ese día Centeno
que cuando llega a Olivos esa vez lo quería recibir Néstor en mano. Entonces Barata le dice, esta vez vos no entrás, y se queda esperándolo en un bar o en una casa de comida rápida fuera de Olivos, y entra Barata solo y sale después con la valija vacía y le regala la valija vacía a Centeno, ¿no? Y Centeno le comenta, dice él, que si no había algo para él, y Barata le dice, Oscarcito, vos sabés que yo acá puchereo, ¿no? Y ahí nos podríamos preguntar cómo puede ser que dinero que entra a las compañías en blanco y en pesos se termine pagando en negro y en dólares sin que ningún organismo de control, nunca jamás, desde la FIP hasta ningún órgano del control del Ejecutivo, haya advertido semejante maniobra, ¿no? Y después empezó otro tipo de chequeo, que es tratar de entender quiénes eran cada una de las personas mencionadas, ¿no? A veces había algún dato de una persona, pero no estaba el nombre completo o el apellido completo, entonces tratar de entender quién era, buscar en los nombres de las empresas los socios, los directores, los gerentes más importantes de todas las empresas por ahí que estaban pagando. Más o menos nosotros hicimos un listado de alrededor de 70 personas que estaban mencionadas de una manera u otra, ¿no? Los principales empresarios básicamente eran los jefes de la obra pública en Argentina, ¿no? Ahí había gente de empresas muy cercanas al kirchnerismo y otras muy cercanas al poder, que en ese momento era el kirchnerismo, pero que seguían cercanas al poder incluso cuando todo esto sucedió el año pasado. Básicamente era ese núcleo de contratistas conectados que además seguía activo, ¿no? Después del kirchnerismo. No es que solamente estuvieron activos entonces, ¿no? O sea, era básicamente ir a un poder establecido, no solamente a 3 o 4 que habían hecho negocio con los Kirchner, ¿no? Sino a un poder establecido en ese momento. Entonces, por eso es que también nosotros teníamos las provisiones que teníamos que tomar. Como a mí me enganchaba mucho el contenido y a Diego también, nosotros dos nos poníamos a pelotear los nombres que estábamos viendo. Había entre indignación, sorpresa. Yo estaba emocionadísimo con lo que estaba haciendo. Hacer periodismo con una fuente de información muy real y muy tangible, cosa que nunca pensé que me iba a pasar, sin dudas. Tenía un poco de miedo también, pero no tanto, porque confiaba plenamente en las personas con las que laburaba y sabía que no se le iban a decir a nadie, que eso era lo principal. En la ventana está este señor con quien están haciendo los proyectos. Acá el lugar donde se reúnen en la entrada. Voy por el costado, ellos van caminando hacia la casa del ministro, que queda pocas cuadras. A Diego lo describiría como un lobo, si querés. No soy el único que lo ha descrito así, pero es lo más exacto. Es un tipo que sabe lo que quiere, que es preciso al decirte lo que quiere, al mostrar sus intenciones, al buscarlas, y sin ganas de estar dando vueltas. Me junté con algunos empresarios, sin decirles todo, les decía que tenía algo, ¿no? Me acuerdo que una vez me junté con un jefe, uno de sus manos derechas de prensa, y nos juntamos en el mismo bar donde se juntaban a hacer sus pagos o sus negocios, ¿no? Y entonces yo le pregunté si conocía ese bar. Y él me dijo que sí, que lo conocía, que había ido alguna vez. Siguió la comida, siguió un almuerzo. Y a mitad del almuerzo le digo, ¿cuántas veces viniste? Me dice, no, creo que vine alguna vez. Entonces yo saqué mi teléfono donde me había anotado con todo. Y le dije, no, mirá, viniste tal día, tal día, tal día y tal día y tal día, ¿no? Y le refresqué todas las veces que había venido. Y le dije, contame, ¿a qué viniste? Contame, yo sé todo. Y me dice, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Y ahí empezó un intercambio donde yo enseguida obviamente lo pude plantear y ver si él me mentía o no. Entonces yo le decía si me quería contar algo. Le digo, pregúntale a tu jefe si se quiere sentar conmigo, que me cuente. Entonces me manda a decir el jefe que me dice, yo nací en un barrio donde al que habla le dicen traidor. Y dice mi jefe que él no es ningún traidor, me dijo. Entonces yo le digo, decile a tu jefe que Buenos Aires está lleno de barrios y lleno de traidores, que me van a contar todo lo que hicieron ellos y lo que hizo tu jefe también.
y ellos se me reían en la cara, me gozaban y me decían, nunca vas a poder probar eso, nosotros entregábamos vino en esas cajas. O sea, yo hoy me iba al mazo, digamos, no podía contraatacar mucho más porque si no mostraba mis cartas. Pero me servía, digamos, para dos cosas. Primero, para seguir, digamos, convenciéndome de que estaba en el mundo de los miserables, ¿no? Y segundo, para semblantearlos, que alguien les cuente así, en primera persona, en la cara, vos hiciste tal cosa, tal día, tal otro, y más aún cuando es un periodista que lo puede publicar. Bueno, los sorprendía y yo enseguida me daba cuenta si estaba en lo cierto o no. Con el correr del tiempo, obviamente nos fuimos convenciendo de que todo era verdad. Mientras tanto, ¿no? Había todo otra doble cabeza mía que iba mucho más allá de la investigación y era justamente qué hacer, ¿no? Y era más o menos marzo, fines de febrero, principios de marzo de 2018, y mi idea era publicar todo y tratar de que mi fuente y mi contacto indirecto con Centeno lo convenza a él de que me dé una entrevista. Entonces yo sí ahí podía contar todo con él, diciendo, bueno, efectivamente yo participé de todo este camino de corrupción, ¿no? Y él me decía que era muy difícil porque Centeno todavía incluso seguía trabajando para la familia Barata, haciéndole trámites y demás, entonces que iba a ser una decisión muy difícil de que efectivamente tomara, ¿no? De sentarse conmigo a reconocer eso en público y yo poder darlo. Entonces esa era mi pelea entonces. Sin embargo, hubo un momento donde todo cambia. Todas estas estrategias se vuelven como abruptamente cortadas cuando en marzo Barata, que estaba detenido desde octubre, sale de la cárcel. Entonces en ese momento es como un quiebre, quizás el momento más duro para mí. Porque hasta ese momento yo trabajaba con los cuadernos originales, en casa, con la sensación de que nadie tenía nada, o tomamos la decisión de que los cuadernos no salgan de casa, y yo estaba tranquilo. Pero en ese momento, Centeno, que era un hombre que seguía trabajando para el entorno de la familia, le pide a mi vecino que le devuelva los cuadernos. Y una certeza que tuve es que entendí que mi vecino nunca iba a convencer a Centeno de que él reconozca conmigo la autoría de esos cuadernos. Y la segunda certeza que tuve es que efectivamente Centeno tenía esos cuadernos para intentarle sacar un provecho económico, pues si no, ¿para qué los quería en ese momento? Los hubiese dejado al resguardo. Ahí es donde empecé a pensar en que tenía que tomar otro camino, que ya el que había trazado ya no servía demasiado. Todos me preguntan, ¿no? ¿Por qué no hiciste fotocopias certificadas? ¿O por qué no te quedaste con uno? Y yo, digamos, podía haber hecho cualquiera de esas cosas, fueron cosas de las que pensé. ¿Por qué no hice fotocopias certificadas, por ejemplo? Bueno, porque ¿qué hubiese certificado? Solamente que eran veraces respecto del original. Ahora, respecto de la veracidad de los hechos relatados, no podía legalizar nada, o sea, no me iba a servir de nadie. Además, la verdad es que no confiaba tampoco en dejarle 1000 copias a alguien llena de información que podía venderse también. Toda esa información podría haber generado negocios de una cantidad de gente que iba a golpearle las puertas a los empresarios que estaban ahí mencionados. Entonces, para mí era muy difícil confiar en alguien. La toma de decisiones tuvo que ver con mi instinto, ¿no? Y en ese momento tomé todas las previsiones, sacamos copias en alta definición, que son las que todo el mundo vio, y se los devolví. Fue para mí un dolor enorme y me fui. Y ahí estaba como en una profunda depresión porque no sabía muy bien qué íbamos a hacer. Fueron 8 meses de una investigación que no podía ser pública. Yo era apenas el mensajero de esa historia. El problema que sentía era que muchas veces cuando se hace pública, matar al mensajero es lo más fácil. Estamos en Olivo. Hoy es 29 de julio del 2010 y lo que escuchamos recién en el helicóptero se acaba de ir la presidenta. En abril de 2018 yo sentía que ya no había más tiempo y que las opciones se empezaban a agotar.
Y me empecé a dar cuenta que la forma que podíamos llegar a tener como salida a esto era que haya una investigación judicial que chequee toda nuestra investigación periodística. Pero claro, era compartir la investigación con gente que no conocía y en algún punto todavía no confiaba. Por lo tanto era lo mismo, volvía al punto de inicio, era todo o nada. Yo sentía que me enfrentaba al desafío periodístico más importante de mi vida, pero claro, yo no podía publicar eso así, de esa manera, más allá de las certezas que ya para entonces teníamos del chequeo de información, pero no podía publicar por la simple razón de que del otro lado había poderosos, con dinero y sin escrúpulos, y que iban a hacer lo imposible para que Centeno negara todo. Entonces íbamos a quedar nosotros expuestos, ¿no?, teniendo que dar explicaciones de por qué publicamos algo que todo el mundo negaba, ¿no?, porque todos los empresarios lo iban a negar, lo negaron siempre. Y todos los funcionarios que en ese momento estaban en el gobierno, cuando se hacían los recorridos, también. Y Centeno, ¿por qué iba a ser un patriota, no? Posiblemente Centeno influenciado o pago o exiliado o en su caso muerto, pues le podrían haber pegado un tiro. Matar a un remisero no es muy difícil en Argentina, y menos aún en ese momento que él no lo conocía a nadie. Diego llegó un día, después de haber comprobado muchos de los datos y después de haber cotejado inclusive patentes y Santiago y Candela ir viendo cada uno de los datos. Llegó un día que dijo, mirá, fase 1 se comprobó, fase 2 las reuniones nos dicen que los indicios eran ciertos, fase 3 creo que estamos en una instancia que son tantos los involucrados que, así me lo dijo, el textual fue, si queremos cambiar la historia no podemos solos. Tenemos que ir a la justicia para que haya peritos caligráficos, para que haya un cuerpo más grande que investigue. Y ahí sí, hubo una reunión con Fernán Zaguier, que es el subdirector periodístico del diario, y Fernán también lo respaldó diciendo, nos parece bien que se judicialice esto. El riesgo que teníamos como medio era perder la gran primicia en la que veníamos trabajando hace ya muchos meses, pero un poco el desafío era que esta primicia ayudara a cambiar la historia. Así que se privilegió un poco la institucionalidad antes que el egoísmo propio de un medio. Y a su vez logramos por primera vez en muchos años que la justicia vaya adelante, o sea, que no le toquen la campana antes, ¿no?, que no toquen la alarma, que no se encienda la alarma con una nota periodística y que la justicia tenga que ir después. Me parecía que el efecto sorpresa, la posibilidad de generar muchas más pruebas antes de que se sepa era definitivo, y ahí vino todo lo que fueron las negociaciones con el fiscal, que básicamente con quien yo negocié. ¿Por qué Stornelli, no? Porque por ahí hay mucha gente que hoy todavía se pregunta por qué Stornelli, porque era el fiscal que más los había investigado y que los estaba incluso en la causa en la que estaban detenidos, era Stornelli el fiscal. ¿Y por qué Bonadío? Porque él, cuando yo hice la denuncia con Stornelli presenta ante Bonadío, porque básicamente todos también estaban presentados en una causa que tenía Bonadío, incluso el propio Centeno, a quien su exmujer había denunciado hacía ya unos 6 meses, también en una pseudo extorsión, y había dicho ante Bonadío que su expareja, o sea Centeno, era el chofer de Barata y que Barata tenía X cantidad de propiedades y que lo llevaba y lo traía. Entonces, Bonadío había hecho alguna diligencia judicial, allanamientos y demás, y el propio Centeno se había presentado en esa causa. Y ahí empezó la primera reunión. Yo lo llamé a Stornelli y le dije que quería hablar con él. Yo no lo conocía, lo había visto una vez nada más y lo había consultado alguna vez por teléfono por alguna causa que me interesaba que él llegaba. Me dijo, vaya a la fiscalía. Yo le dije si podíamos juntarnos en otro lado. Nos juntamos en un bar en Palermo. Y en un momento le dije, bueno, mira, saqué de la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopias que tenía ahí. Y le digo, mira, tengo todo esto y ya chequeé todo. Y él me preguntó si yo confiaba en la fuente. Yo le dije que no le dije el nombre, obviamente nunca le dije el nombre, pero sí le dije que confiaba, que había hecho ya un trabajo de chequeo. Lo habíamos checado durante meses y le mostré un poco
algunas cosas que habíamos hecho y que habíamos logrado chequear. Y entonces ahí empezó como una charla. Él me dijo que bueno, que eso había que denunciarlo, que la forma era hacer una denuncia en la fiscalía. Y entonces me dijo que posiblemente iba a tener muchas consecuencias. Y ahí me preguntó si yo estaba convencido de lo que estábamos por hacer. Me dice, vos sabés que cuando investigas al poder se viene todo, ¿no? O sea, vas a quedar en el medio de la tormenta. Y entonces él me dijo como que había dos casos similares. Uno era el de Nisman y el otro el de Lourdes Di Natale, una ex secretaria privada de Menem, de uno de los cuñados de Menem, que en un momento, en los 90, da a conocer la agenda de su jefe, y había una cantidad de reuniones que básicamente lo comprometían. Bueno, uno terminó, como sabemos, Nisman, y Lourdes Di Natale limpiando el balcón, también se cayó un balcón, ¿no? Entonces para mí fue como choqueante ese momento. Más allá de lo que uno puede pensar que un fiscal federal te ríe en la cara, es difícil. Yo le dije que lo iba a pensar, lo de la denuncia, y me llevé todo y me fui. Los días fueron pasando y finalmente yo me fui convenciendo en que este era el camino y se requería un compromiso distinto y una innovación respecto de cómo hacer las cosas. Si las hubiéramos hecho como siempre, los resultados, ¿por qué iban a cambiar? ¿Por qué los funcionarios o los empresarios nos iban a decir la verdad si siempre nos habían mentido respecto a estos temas? Entonces dije, bueno, hay que ir por otro lado. Y un día decidí ir a declarar. Fue un 10 de abril de 2018 y esa mañana me acuerdo que llegué a Comodoro Pi. Comodoro Pi es un lugar muy poco apetecible, es como un lugar inhóspito, ¿no? Y donde no hay más que un pasillo central y un hall central de ascensores. Entonces yo caminaba por ahí en soledad en aquel abril, fui a la oficina de Stornelli, golpeé, me abrieron una ventanita chiquita y le dije que venía a verlo al fiscal. Y ahí me hicieron pasar. Entonces me senté frente a uno de sus secretarios y él y empecé a contarles todo lo que había sucedido y le conté básicamente toda la estructura corrupta y obviamente adjunté toda la documental. Me reservé un dato, nunca le dije quién era mi fuente. Sí tenía como un miedo bastante grande de hacia dónde me iba a llevar eso, ¿no? Ya lo había hecho, ya había denunciado a toda esta gente. Yo estaba muy consciente de lo que les había entregado y de la información que contenía cada una de los chequeos y de nuestra base de datos y finalmente de los cuadernos, ¿no? Entonces yo le decía, si ustedes no hacen nada, yo sé lo que les entregué. Entonces si ustedes no hacen nada, yo voy a escribir el mejor libro de mi vida, que es La traición de ustedes. Y ellos me decían, vos también nos puedes traicionar, porque vos finalmente sos periodista, vas a querer publicarlo, y si vos lo publicás, todo esto carece de sentido. Entonces yo creo que en esa desconfianza con la que surgió esta denuncia y los primeros pasos, se fue construyendo el silencio, ¿no? o el secreto. Hubo un momento donde Bonadío y Stornelli intercambiaban sus opiniones respecto de si me iban a datar o no. Y entonces uno decía que por $5.000 en Argentina se mata a una persona y que era relativamente fácil matarme y barato, por lo menos para esta gente que tenía mucho dinero. Y entonces el otro decía, sí, pero no lo van a matar porque en Argentina se mata por silencio, no por venganza, y por silencio ya está, ya hizo la denuncia, ¿no? O sea, el silencio ya no me lo podían comprar, pues yo ya lo había entregado a la investigación. Entonces era por venganza y me decían, no, por venganza no se mata. Pero en realidad, digamos, como el protagonista de esa eventual muerte era yo. La investigación había avanzado rápido, se habían hecho muchísimas diligencias, pero según lo que me decía el fiscal, había una parte crítica, que era
cómo habían llegado esos cuadernos a mí. Esto significaba para un periodista ni más ni menos que el enorme desafío de encontrarse frente a la necesidad o no de revelar a la fuente. Entonces me dicen, bueno, preguntás vos si quiere declarar o lo hacemos nosotros. Nadie sabía el nombre, ellos tampoco. Y entonces yo le dije que lo iba a hacer yo. Entonces me dijeron, bueno, esperá. Si lo vas a hacer vos, tenés que esperar. Nosotros te vamos a decir cuándo. Porque no sabíamos todavía para quién jugaba, básicamente. Si era un ariete de Centeno o si en realidad él sí tenía algún otro fin, que era que esto se supiese. Esa duda la teníamos. Llegamos a un lunes, 30 de julio. Stornelli me avisa que me apure, que ya era inminente y que me tenía que apurar. Y entonces después de mucho tiempo yo me senté de vuelta con aquel vecino y le dije lo que había hecho. De aquel mediodía en el que me había entregado los cuadernos hasta ahora, le conté lo que había hecho, le conté toda mi investigación y le dije que lo había judicializado. Y bueno, obviamente yo tenía muchísimo temor, la noche esa prácticamente no dormí con una ansiedad enorme porque no sabía cómo iba a reaccionar él ante semejante noticia. Lo había dejado finalmente a él también en el medio de una trama. Había, digamos, hecho una denuncia basada en algún punto en la traición de él a su amigo. Y eso yo no se lo había dicho nunca. Entonces ese día para mí fue súper importante y muy movilizante y estaba yo lleno de temores. Entonces me preguntó quién era el juez, quién era el fiscal. Me hizo varias preguntas. La justicia quiere que usted también declare, que diga cómo le llegaron los cuadernos, en qué condiciones me los dio y en qué condiciones yo se los devolví. En ese momento él me dijo, te voy a acompañar, decime qué hay que hacer. Para mí fue un alivio, obviamente, una sensación como de que había terminado mi trabajo prácticamente. Quedamos en que nos íbamos a juntar ese mismo día, como digo, era un martes 31 de julio, y a la 1 de la tarde nos juntamos los tres, nuevamente en su departamento, Stornelli, él y yo, y entonces los presenté ahí en la puerta. Ahí por primera vez Stornelli supo que el factotum de la entrega había sido Jorge Bacigalupo. Jorge Bacigalupo es un vecino que tuve hasta 2017 porque yo me mudé y es la persona que un día me encontró en la puerta de casa y a partir de ahí empezamos a hacer una relación de fuente, periodista fuente. Y me acuerdo que en el momento ese Stornelli lo mira y le dice, le quiero dar una noticia. Su amigo Centeno está detenido. Acabamos de detener a Centeno. Entonces ahí yo ya me anoticié por primera vez de que había consecuencias ya concretas del trabajo. El sí de él fue determinante para que lo detengan a Centeno. Imagino les tenían haciendo inteligencia y cuando dieron el avance fueron y lo detuvieron. Y fue ese martes a la tarde donde Bacigalupo declara y ahí se terminó de cerrar todo el camino ese de los cuadernos. No podía tener conciencia de a dónde me iba a llevar aquello, pero sí tenía como un enorme temor. No sabía si era un acto de valentía o de enorme inconsciencia, pero bueno, ya lo había hecho, ¿no? Le había entregado toda nuestra investigación periodística a la justicia. Nuestro móvil con un mega operativo que incluyó 11 detenciones, entre ellos exfuncionarios y también empresarios. Oscar Centeno lo detuvieron el 31 de julio de 2018. En la justicia declaró que él fue el que escribió los cuadernos y que todo lo que decían era verdad. En ese momento a mí me era imposible imaginar hasta dónde iban a llegar las consecuencias del caso. Yo ya estaba en comunicación con el diario, entonces cuando llegué ya armamos una reunión en la sala de tapa, que es un lugar donde se toman las decisiones en el diario, y ahí les conté qué es lo que iba a suceder en pocos minutos. Imagínense la cara de muchos, de sorpresa, de incredulidad, de bronca porque no había dicho nada, un poco una conjunción de todo. Éramos los secretarios y algunos editores opinando sobre el hecho que iba a suceder. Yo les dije, bueno, va a pasar más o menos esto, imagino que va a ser en la madrugada,
van a haber alrededor de 15 o 20 detenciones, unos 30, 40 allanamientos. Podía imaginarme, pues sabía cuál era la materia prima con la que iban a trabajar. Bueno, empezaron una discusión, uno de los mejores momentos periodísticos de mi vida, que fue ese intercambio respecto de si lo dábamos o no lo dábamos. El 31 fue el día que sabíamos que se estaban precipitando todos los tiempos y que era inminente las redadas en todos estos lugares. Teníamos que tomar una serie de decisiones que la verdad que creo que en 30 años de periodismo que tengo, por lo menos en mi caso, y creo que hablo también por todos los que estábamos ahí en ese momento en la redacción, nunca habíamos estado tomando decisiones así tan de fondo y que sabíamos que tenían un impacto muy fuerte sobre lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en el país. Sabíamos que había un antes y después de lo que estábamos decidiendo. Fue un momento de máxima tensión, de máxima adrenalina, esos momentos en los que, bueno, reivindicás un poco tu razón de ser periodista, ¿no? Porque realmente era un equipo que se fue ampliando con lo largo de las horas, los que sabíamos la magnitud de la información, un equipo trabajando a toda máquina y sabiendo que lo que estaba a punto de publicarse y lo que estábamos trabajando iba a marcar un punto en la historia, ¿no? Los riesgos de tomar una decisión equivocada eran enormes. Primero estaba la posibilidad de que nosotros hubiésemos adelantado la publicación de todo lo que iba a pasar y que eso pudiese haber complicado la investigación, digamos, ¿no? Lo hablamos también con Diego, él era muy consciente de que anticiparnos obviamente sería una noticia bomba en todos lados, pero realmente con un riesgo gigantesco. Por otro lado, también estaba la posibilidad de que algún otro medio se adelantara y publicara antes lo que era la investigación de la historia de la nación. Con lo cual estábamos caminando sobre un desfiladero muy riesgoso y cada minuto contaba. Por eso nosotros estábamos con todo listo para publicar en la web en el momento que ocurriera, pero bueno, fueron momentos de nervios como nunca he vivido en una redacción. Se empezó a filtrar de que había un detenido, un remisero detenido, un ex remisero de Barata detenido, y tipo 9:30 de la noche volvimos a esa misma sala y volvimos a discutir. En muy pocos segundos, en pocos minutos, digamos, teníamos que resolver si manteníamos la línea institucional, si se quiere, de esperar a que la justicia actuara, a riesgo de comernos la primicia. Vos tenías otros medios que estaban empezando a publicar la situación de Centeno y no sabíamos hasta qué punto podían saber algo más de lo que había detrás de esa detención, que no era simplemente una cuestión rutinaria de la justicia de un personaje menor como podía ser el chofer de Barata. Y en esos pocos minutos nosotros teníamos que decidir si manteníamos esa lógica o si salíamos a publicar para no quedar detrás de nuestra competencia. Y entonces ahí decidimos que íbamos a contar solamente que habían detenido a un ignoto chofer y que podía haber consecuencias. Y ese fue el título que dimos ese 1 de agosto. Y en ese momento armamos un esquema de pernocte, sería de pernocte informativo, donde gente de diseño se quedó trabajando en el diseño de la web para el otro día. Yo me fui con Candela a escribir a casa. Los fotógrafos se fueron a sus lugares a hacer las guardias y ahí, digamos, armamos un esquema para que a la mañana podamos salir con todo. Mi recuerdo más claro es cuando me iba para casa, como a las 11:30 de la noche, ya sabiendo de que esa madrugada iba a ser distinta, o quizás iba a ser la primera de las distintas. Y me acuerdo que agarré el teléfono y llamé a los 3 chicos, a mis 3 hijos, y les dije que al otro día iban a leer de todo del padre, porque yo sabía que eso iba a venir, que, digamos, el escarnio iba a venir y que matará al mensajero y las dudas y demás que iban a llegar irremediablemente. Son las conductas esperables. Entonces lo único que les pedía es que me pregunten lo que quisieran, cualquier cosa, y que yo les iba a contestar, porque ya no podía parar seguramente toda la cantidad de cosas que se iban a decir de mí. Fue la primera madrugada de muchas distintas, y a las 7 de la mañana, más o menos, cuando teníamos el reporte de que unas 14 personas estaban detenidas, lo subimos a la web. Y fue como la gran noticia, ¿no? Por primera vez una primicia iba a salir digital y la tapa del diario iba a ser al día siguiente. Digamos, inmersos en una transformación como la que estamos, fue el punto fundacional de una nueva historia dentro de nuestro periodismo, que era la primicia iba a salir en la home
y no en la edición impresa, que eso fue 24 horas después. El nivel de sorpresa de todo fue tan grande que, te digo, son cosas que uno nunca se va a olvidar. Nos enteramos por internet, por el portal de La Nación, porque salió primero vía web, y esta fue como la gran novedad, como el gran impacto, al estilo del video de los bolsos. Son esos impactos, esas imágenes que uno le quedan en la cabeza, en la retina para siempre, de saber que estás viendo algo que va a ser histórico y algo que cambia el curso de la historia política y algo que hace que a partir de ese momento todos seamos diferentes. Roberto Barata, el segundo de Julio Debido, quedó finalmente detenido por orden del juez Bonadío, que además ordenó la detención de otras 15 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios. La televisión de aire estaba cubriendo en vivo una investigación que tenía de alguna manera la magnitud de un Watergate, ¿no? De ese caso emblemático al que tanto nos referimos los periodistas. Supera por mucho, en profundidad y en gravedad, a cualquiera de los escándalos conocidos hasta ahora. Centeno llevaba y traía bolsos con dinero bajo las órdenes de Barata. Aquí había una especie de código genético. Lo que tuvo Diego entre sus manos en esta investigación era como el ADN, eso que te dice quién sos, mostrándote un sistema, su funcionamiento, su desarrollo, su forma de nutrirse, su forma de crecer, su forma de sostenerse. La aparición de los cuadernos primero del señor Centeno y después el desarrollo de la causa fue, en principio fue una premisa periodística de muy alto impacto. Esto es una obviedad, pero la verdad es que es lo que fue y generó un debate muy interesante que enriqueció muchísimo la discusión que había hasta ese momento sobre cómo estaba procediendo la justicia ante las causas de corrupción. ¿Por qué? Porque hasta la causa de los cuadernos parecía que solamente la justicia andaba detrás de funcionarios kirchneristas. O sea, si había políticos eran de un solo lado y no había empresarios. Para mí esas primeras horas fueron choqueantes porque no era una mañana más, claramente, una mañana, digamos, con una bomba informativa que golpeaba por todos lados. Para mí fue como muy violento. Me costaba, digamos, encontrar un momento para sentarme o a escribir o a pensar o a hacer un llamado, porque eran requerimientos totales. Fueron días tremendamente intensos y maravillosos desde lo periodístico, pero muy intensos. Esto tenía que ver con el sueño de todo equipo periodístico, y así lo vivimos, así lo laburamos, de vibrar con la información, vibrar con una noticia y saber que en cierta medida sos parte de la historia. Todos nosotros éramos permeables a lo que sucedía afuera, y la opinión pública obviamente también estaba sorprendida, opinaba con los fanatismos que ya conocimos en la Argentina, y también todo eso nos permeaba, ¿no? Nos permeaba como medio, como periodistas, pero también como humanos. Sentir y leer cantidad de cosas que ponían sobre nosotros era como, o sobre mí, era muy difícil, ¿no? Desde la cosa secreta, tranquila y solitaria del día anterior a ese shock de exposición del día posterior. Yo tenía cantidad de mensajes que me felicitaban y obviamente también otros que me insultaban y me decían de todo. Eso básicamente no ha parado desde entonces, o sea, convivo con ambas cosas. Las primeras horas de esa causa fueron tremendamente emocionantes para los periodistas, ¿no? Porque íbamos teniendo información de que había cada vez más empresarios dispuestos a contar que pagaban, efectivamente que pagaban coimas. Y el primero que se arrepintió fue Juan Carlos de Goicoechea. Y ahí empieza una cantidad de empresarios, algunos detenidos y otros que estaban por ser detenidos, que lo primero que hacen es ir y arrepentirse. ¿Por qué se arrepienten, no? Que es por ahí una pregunta. Yo creo que en ese momento, por primera vez, los empresarios argentinos, que tienen muchísima capacidad para detectar dónde está la impunidad, consideraron que esa vez le tenían miedo a la justicia, ¿no? Históricamente los empresarios no le tuvieron miedo a la justicia porque arreglaban todo con influencias o dinero. Lo que vino después es el miedo a la justicia. Y en ese momento ellos actuaban, yo creo que muy impulsados por el miedo, no sé si tanto por el arrepentimiento. Y ahí empezó una cadena que terminó en alrededor de
40 o 50, ahora hay que ver, depende de cómo toma uno la calidad de arrepentido, pero debe haber más o menos 40 arrepentidos. Los funcionarios, los primeros que se quiebran fueron Claudio Uberti, José López. Después de ellos dos vinieron varios más. Vino todo el esquema Muñoz falleció, el secretario de Kirchner, pero todo el esquema de testaferros de él, prácticamente todos se arrepintieron y contaron cómo habían comprado bienes por 70 millones de dólares en el exterior. El aporte de ellos fue fundamental porque empezamos a conocer el otro lado de la coima, ¿no? Lo que siempre los funcionarios negan, ¿no? Acá no pasa nada, esto es un invento de la prensa o de no sé quién. Y ellos empezaron a contar efectivamente cómo era el otro lado, cómo era recibir los bolsos y también a su vez cómo era el reparto final, ¿no? Incluso dan muchísimos detalles de lo que era la relación con Néstor y con Cristina Kirchner, ¿no? En lo judicial yo creo que se ha avanzado a una velocidad inédita. Me parece que está muy bien para los tiempos que nos acostumbra la justicia, especialmente en casos de corrupción, donde hay casos de 20, 25 años sin que pase nada. La causa un año tiene alrededor de 180 procesados, gran parte de ellos, cerca de 100 con procesamiento efectivo, ya confirmado por Cámara, y alrededor de 80 con pedidos de elevación a juicio oral. ¿Qué significa esto? Que para 80 al menos, entre los que están los principales exfuncionarios y los principales empresarios, que fueron los primeros, ya la justicia ha determinado como que hay semiplena prueba, o para esta etapa probatoria, que ya no necesita ninguna prueba más para imputarles un delito, y que ya es un tribunal oral el que tiene que decidir si es culpable o no, y en su caso cuál es la pena, pero que ya instrucción terminó. Los otros balances son muy particulares y son distintos. En lo periodístico me parece que el periodismo argentino logró cubrir una causa muy distinta a todas las anteriores, con los fanatismos y con las negaciones de cada uno. Me parece que la audiencia entendió, o el público entendió, que el periodismo puede hacer también aportes que no son solamente un texto, un audiovisual o un programa de radio, que podemos hacer otro tipo de cosas. Me parece que esta causa trasciende la grieta, trasciende cualquier polémica judicial y se instala claramente como una de las causas más contundentes e importantes de la historia argentina. Creo que la investigación de los cuadernos de la corrupción en Argentina pasa a la lista de las investigaciones legendarias del periodismo. Ojalá también hayamos aprendido lo suficiente para que las instituciones no terminen siendo aliadas de la impunidad. En lo personal, bueno, me pasó un poco de todo, ¿no? Es una causa que a mí me atravesó por todos lados en mi relación con muchísima gente. He tenido cantidad de sensaciones que no había sentido, desde enormes decepciones hasta gran valoración de gente a la que sentía alejada y demás, ¿no? De los colegas he sentido de todo, básicamente de todo, desde un enorme desprecio a lo que hice o a lo que hicimos, hasta una enorme admiración. Y hoy, a un año de los cuadernos y un año de la investigación, yo mantengo el optimismo, y mantengo el optimismo que este sea un antes y un después, que finalmente después de esta causa, sea más temprano que tarde o más tarde que temprano, y finalmente en 10 años todos coincidamos en que fue un aporte fundamental para la democracia y que los culpables, aquellos que fueron corruptos, paguen las consecuencias. A mí una de las cosas que más me motivó a hacer todo este proceso es la bronca que me daba la doble moral, ¿no? Tan expuesta y tan miserable de ver los que pedían seguridad jurídica a la mañana entregaban bolsos en los estacionamientos a la tarde, ¿no? Me generó una cantidad de sensaciones y una muy fuerte, que es: yo no quiero que esto siga pasando, yo quiero que haya consecuencias, quiero que esta gente de alguna manera lo pague, aunque sea, digamos, con el escarnio social, ¿no? Con la condena social. Entonces eso me motivaba a mí a hacer algo distinto. Yo no quiero que esto termine como una nota periodística más, sino yo quiero que tenga consecuencias, ¿no? Y con el tiempo creo que esa bronca se fue calmando, porque creo que quedaron muy expuestos, y creo que esa forma de relacionarse entre el poder y la política, o entre la política y los empresarios, me parece que va a tender a desaparecer, porque yo aspiro a que la Argentina no la soporte más.